El día de mi compromiso me secuestraron. Mi familia ocultó la noticia y mi hermana me sustituyó en el matrimonio con mi prometido. Habían decidido que todo este secuestro era una actuación que yo mismo había montado. Después de la fiesta de compromiso, ambas familias me adoraban. Mi padre. Su rostro se llenó de rabia. Dijo: aunque regrese, nunca la reconoceré como mi hija. Estaría mejor muerta allá afuera. Mi madre. Sus ojos llenos de decepción. Dijo: si hubiera sabido que sería así, jamás la habría traído del campo. Es una vergüenza. Hasta mi prometido lo dijo. Esta vez se pasó de la raya. Aunque vuelva, no me casaré con ella. Los secuestradores me torturaron durante un mes. Al final, mi enemigo jurado fue quien me salvó. Nos habíamos despreciado durante años. Pero al final, solo él estaba dispuesto a ayudar. Su condición era que regresara arrastrándome a la ciudad del norte. Paso a paso. Arrodillándome hasta el final. Para seguir con vida. No tuve más remedio que obedecer. Cuando por fin llegué a mi puerta. Maltratada y sucia como una mendiga. Mi familia estaba organizando una extravagante fiesta de cumpleaños para mi hermana. Ella era la princesa. Llena de atenciones. Mientras yo me había convertido en el mendigo. Tal como ella dijo una vez: maldito mendigo. Nunca me vencerás en esta vida. En un rincón tranquilo. Cerré los ojos. Morí. Morí en la puerta. Murió con el elegante sonido del piano. Murió mientras mi familia le regalaba una moneda de 10 centavos y una corona a mi hermana. ¿Ya has tenido suficiente de este drama? Al oír el grito furioso de mi padre. Abrí los ojos lentamente. Me dolía muchísimo la nuca. Estaba en el sofá de al lado. Mi hermana yacía en los brazos de mi madre. Lloraba porque le había robado a su novio. Mi padre la defendía. Pero pronto se dio cuenta de que era culpa suya. Sintió que yo había desafiado su autoridad como padre. Y en su ira, me empujó por las escaleras. Extendí la mano para tocarme la nuca. Me dolió. Esta era mi prueba de que seguía vivo. Este era mi símbolo de renacimiento. La voz enojada de mi padre resonó en mis oídos otra vez. Es tu hermana. ¿Por qué no te importó su vínculo fraternal? ¿No puedes dejar de ser tan egoísta? Aturdida, saqué mi teléfono y marqué el número de mi novio. Conectó rápidamente. ¿Le gustas a mi hermana? Ve a estar con ella. Estamos terminando. No me vuelvas a llamar. Después de decir eso, bloqueé su número. Las 3 personas en la sala se quedaron atónitas. Levanté la vista y le pregunté a mi padre. ¿Estás satisfecho ahora? Mi padre no respondió. Mi madre frunció el ceño. Me regañó. ¿Le robaste el novio a tu hermana y sigues siendo tan arrogante? Con razón te convertiste en esto. Culpando a todos menos a ti misma. Siempre tienes razón. El anciano al que se refería era mi abuela. Crecí en casa de mi abuela. Solo volví con mis padres cuando empecé la secundaria. En aquel entonces nuestra familia era pobre. Y decían que no podían criar a 2 hijos. Así que se quedaron con mi hermana y me dejaron con mi abuela. Siempre decían ser pobres hasta que los aldeanos descubrieron que mi padre vivía en una villa y mi madre conducía un coche de lujo. Solo entonces la gente se dio cuenta de que eran ricos. Pero no quería cuidar de mi abuela ni de mí. Más tarde supe que mi destino chocaba con el de mi padre. Y nunca estuve destinado a ser parte de esta familia. Antes de morir, mi abuela soportó un gran dolor al enfrentarse a mis padres. Amenazando con suicidarse en su puerta a menos que prometieran cuidar de mí. De mis padres. Para salvar las apariencias. Acepté a regañadientes. Sabía que realmente no querían que volviera. Que me quedara, rumbo a una sesión de filigrana. Me convertí en su felpudo. Siempre obediente.
Nunca cuestionando. Intenté complacer a todos. Pero lo único que recibí a cambio fue su fría indiferencia. Hasta que descubrieron que mi novio de toda la vida era el heredero del conglomerado de la familia Cullen. Mi hermana, que siempre lo menospreciaba, se lo confesó en secreto. Él la rechazó. Cuando me enteré, fue la primera vez que peleé con mi hermana. Se burló de mí. Solo eres un mendigo asqueroso. ¿Cómo podrías merecer al heredero de la familia Cullen?, le respondí. No quiero al heredero de la familia Cullen. Quiero a Cullen. Lo amo. Y él me ama. Eso es suficiente. Ella ya no podía reír. Desde ese día, ella me odió. Pero el amor en el que creía resultó ser solo una broma. En la fiesta de compromiso. Cullen, quien una vez afirmó amarme solo a mí, permaneció indiferente cuando supo que me habían secuestrado. Incluso cambió de opinión y se comprometió con mi hermana. Dijo que no cambiaría a su pareja. Se había decidido por mi hermana. Resultó que realmente no podía competir con ella. Ella no tenía que hacer nada. Y mis padres la consentirían sin parar. Con solo un ligero cambio de humor, podría arrebatarme al novio con el que había estado durante años. Ella era la supuesta ganadora de la vida. Estaba cansado. Agotado. Ya no quería pelear. Si ella lo quería, podía tenerlo. No quería nada. Viendo que no hablaba. Parecía una marioneta. Mi madre estaba insatisfecha y seguía regañándome. No te gusta que te regañen, ¿verdad? Siempre andas con cara de pocos amigos. No te debemos nada. Si no quieres estar aquí, nadie te va a extrañar. Respondí con inferencia. Cullen es mi novio de la universidad, hasta ahora. Ya lo sabes. Solo porque se ha revelado su identidad como heredero del conglomerado familiar Cullen. Me estás obligando a entregárselo a mi hermana. Te hice caso y lo entregué. ¿Por qué sigues regañando? No esperaba una respuesta. Fue una refutación inútil. Quienes tienen prejuicios nunca se darán cuenta de sus prejuicios. Siempre pensarán que es mi culpa. Debería haber sido yo quien los ayudara a unirse y a convertirse en una pareja perfecta. Mi madre se quedó sin palabras. Mi hermana, con lágrimas corriendo por su rostro, lloró. No eres sincero. Le pregunté, ¿qué hace falta para que creas que soy sincera? Me robaste a mi novio. Lo dejé. Lo bloqueó. No es suficiente. Mi hermana estaba atónita. Su rostro se retorció de furia. En ese momento sonó mi teléfono. Era Cullen. Llamando desde un número nuevo. Lynn. Hice algo mal. ¿Por qué terminamos? No puedo vivir sin ti. Eres mi esposa Cullen. No permitiré esta ruptura. La voz suplicante de Cullen llegó por teléfono. ¡Qué palabras tan dulces! Pero el título de esposa de Cullen que una vez anhelé no llegó a mí. Le tocó a mi hermana. Tú y mi hermana están hechas la una para la otra. Son una mejor pareja. No me vuelvas a llamar. Después de decir eso, colgué y bloqueé el número. Mi hermana de repente montó en cólera. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Me tienes lástima? Lo que quiero es amor verdadero. No la basura que has tirado. Me volví hacia mis padres y les pregunté, ¿qué tengo que hacer para que todos sean felices? Mi padre evitó mi mirada y guardó silencio. Mi madre. Ya no tienes la misma confianza que antes. ¿Sigues culpándome? ¿No puedes manejar las cosas con más cuidado? Lo que estás haciendo arruinará la reputación de tu hermana, y hará que Cullen piense que es tu hermana quien te está obligando. ¿No es eso lo que pasa?, pregunté. Mi madre se quedó atónita. Añado esto. Dije. Mi voz era apenas un susurro. Mi hermana te presiona. Me presionas. Cedo. Rompo. Y aún así me maldices. Sé que mi lugar en esta familia es incómodo.
No te gusto. Así que haga lo que haga, siempre está mal. Mis palabras flotaban como una pluma en el aire. Ligeros e intangibles. Como si nunca pudieran ser comprendidos. Una vez los amé a todos. Pero ya no lo haré. Las palabras finalmente salieron de mis labios. En mi vida pasada. Había intentado decirlo muchas veces. Pero aún conservaba un rayo de esperanza. Hasta el final. Antes de morir, me senté en la puerta. Escuchando a una pianista profesional tocar F.R. Lis. Disfrutando de los últimos rayos de sol. ¿En qué estaba pensando en ese momento? ¿Era el dolor agudo en las rodillas? ¿El dolor punzante en la frente? Había retrocedido arrodillado. Con los hombres de mi enemigo siguiéndome. Si no mantenía la postura correcta, tendría que empezar de nuevo. Quería sobrevivir. Así que tuve que arrodillarme. Tuve que inclinarme. Tuve que asegurarme de que mi postura fuera perfecta. Comparado con la muerte. Todo lo demás parecía ligero como una pluma. Pero al final. Aún así morí. Fue una muerte brutal. Todo por mi terquedad. No debí haber esperado su amor, ya fuera familiar o romántico. Mi padre me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. No respondí. Pero en cambio mencioné algo más. Mi hermana ha estado luchando conmigo por el puesto de directora de ventas. Se lo cedo ahora. Presentaré mi renuncia esta noche y completaré el traspaso en 2 días. Los ojos de mi hermana se iluminaron. Y antes de que pudiera terminar, añadió rápidamente. Papá. Lo oíste con tus propios oídos, ella renuncia voluntariamente al puesto. Soy tan capaz como ella y sin duda haré un buen trabajo. La empresa de mi padre estuvo al borde de la quiebra. Una noche, tras beber hasta quedar inconsciente, me maldijo como si fuera un gafe. Me culpaba de traer desgracias. Creía que si no hubiera regresado, la empresa no habría estado en la ruina. Los negocios siempre son un asunto de altibajos. Pero él decidió culparme de las pérdidas después de escuchar las palabras de mi padre. Apreté los dientes y renuncié a un buen puesto para trabajar en ventas en su empresa, que estaba casi en quiebra. En solo 6 meses, resucité su empresa. Para asegurarme pedidos, fui a todas las fiestas. Bebí hasta que se me revolvió el estómago. Incluso una vez me echaron de una reunión. Andaba medio borracho por la calle. Luché con fiereza por las órdenes. Enfureció a mucha gente. Al principio mi enemigo y yo éramos solo 2 personas que nos odiábamos. Pero cuando le robé varios pedidos, grandes y pequeños, y le causé pérdidas significativas, empezó a odiarme. Pero yo seguía apreciándolo. Para cuando pedí ayuda. Fue el único que respondió 1 mes después de la mano. Un arco. Una rodilla. Fue mi forma de corresponder esa bondad. No. Para mi sorpresa, mi padre rechazó mi renuncia. La empresa ahora gana varios millones al año. Una altura que mi padre nunca había alcanzado. No era estúpido. Solo parcial. Sabía muy bien quién mantenía la empresa a flote. Pero al final, ¿a favor de quién se inclinará la balanza? Nadie lo sabe hasta el último momento. Mi hermana me miró con incredulidad. Nuestros padres siempre la habían consentido. Siempre conseguía lo que quería. Era la primera vez que deseaba algo con tanta intensidad. Solo para oír a mi padre negarse. Tembló de ira. Corriendo de vuelta a su habitación. Llorando. Mi madre corrió tras ella. Temiendo que hiciera algo irracional, mi padre frunció los labios y gimió. Por primera vez me habló suavemente. Sé que has hecho mucho por la empresa. El éxito que tenemos hoy. Además de mi liderazgo. Es gracias a las órdenes que trajiste. No te preocupes. Siempre y cuando no causes problemas. Me aseguraré de que conserves el puesto de director. Las palabras envenenadas y melosas. Sonreí con amargura. Si hubiera sido el yo de antes.
Escuchar estas palabras me habría conmovido. Después de todo, estaba reconociendo mi esfuerzo. Pero después de ver a través de ellos, me di cuenta de que solo era un lavado de cerebro para perjudicarme. Entonces dame un poco de miel para que siga trabajando para ellos. La gente sedienta de amor siempre se deja engañar fácilmente con estos pequeños trucos. No estaba ciego. Me dejé usar. Qué tonto era el de antes. Deberías encontrar al próximo director de ventas cuanto antes. Dije. Me niego a que me laven el cerebro. Mi padre se puso nervioso y apretó los dientes. No creas que la empresa no puede prescindir de ti. Solo te doy esta oportunidad porque eres mi hija. Deja la empresa. ¿Y quién te ofrecería un puesto tan alto? Lo miré fijamente. Sentí un profundo desdén. Mis capacidades eran evidentes para todos, ¿a dónde no podía ir? Más de 5 empresas de cazatalentos me contactaban en secreto. Ofrecía salarios y beneficios mucho mejores que los que su empresa podía ofrecer. A sus ojos me había convertido en alguien que nadie quería. Una persona que aceptó a regañadientes. La mirada en mis ojos era directa. Descarnada, desprecio y asco. Le inquietaba. Llevaba años como jefe ausente. ¿Y si me iba? La empresa no duraría mucho. Mi error fue con tu hermana y Colin. Llevan años juntos. No debí dejar que rompieras tan fácilmente. Hablaré con tu hermana. Ya sea que encuentres a alguien o no. Completaré la entrega en 2 días. Lo interrumpí. Antes de que pudiera estallar de ira. Me di la vuelta y me fui. Poco después, su grito furioso resonó detrás de mí. Pero no me importó. 2 días después terminé la entrega del trabajo. La nueva directora de ventas era mi hermana. La balanza se había inclinado hacia la parcialidad. Había amenazado a nuestros padres con matarlos de hambre. Tan solo un día después, llegaron a un acuerdo. Con una sonrisa victoriosa. Mi hermana me miró. Un mendigo siempre será un mendigo. No importa cuánto lo intentes. Es inútil. Luchaste durante años. Que esta oficina siga siendo mía. Recogí mis cosas en silencio y me fui. Ya fuera por la mordida de un perro o por ladrarle a uno, nunca fue lo que quería. Probablemente no le gustó mi indiferencia. Me siguió desde la oficina hasta la puerta de la empresa, lanzándome palabras duras todo el tiempo. Quería que perdiera los estribos. Tenía gente esperando cerca. Esperaban capturar el momento en que discutí con ella. Para poder publicarlo en línea y difundir rumores. Muchas empresas querían contratarme. ¿Y si un escándalo me rodeaba en ese momento? Dudarían. Quería cortarme la fuga. Pero no le daría esa satisfacción. Al salir por la puerta con una caja de cartón en la mano, me encontré con unos colegas que volvían de comer. La empresa aún no había anunciado mi renuncia. Así que intentaba evitar causar pánico. Al verme con la caja, me miraron en estado de shock. Director. ¿Está usted tejido también? ¿Te vas? Asentí. La compañía te avisará pronto. Si cruzamos en el futuro. Cuídate. No querían verme ir y vinieron a charlar. Hermana. Curioso. Les espetó. ¿Qué son? Papá. Soy el nuevo director de ventas. De ahora en adelante me reportarás. Si no quieres trabajar, siéntete libre de presentar tu renuncia. La aprobaré de inmediato. El subdirector. Al oír esto inmediatamente le quité el ojo y me enfrenté a ella. Nunca he seguido a la empresa. Solo la directora Lynn. Si se va, me iré con ella. La joven asistente era demasiado impulsiva. Temí que se arrepintiera más tarde. Así que me paré frente a ella y le susurré. No te apresures. El asistente me consoló. Lynn. No te preocupes. Mi familia es adinerada. Aunque no trabaje. Mis padres no pueden apoyarme.
Cuando reclutaste en la escuela. Si no me hubieras ayudado, no me habría postulado a esta empresa. Es una empresa pequeña. Ni siquiera tan grande como la de mi mamá. En ese momento, la mirada del asistente se iluminó de repente. ¿Por qué no vienes a trabajar a la empresa de mi mamá? Eres muy capaz. Aunque nuestra empresa no tiene negocios en tu sector, tus habilidades sin duda convencerán a mi madre. No pude evitar reírme. Acabo de resignarme. Necesito descansar un rato. El asistente hizo pucheros. Bueno, aullaré un rato. Luego me quedaré en casa y seré un gusano de arroz un rato. Cuando encuentres trabajo, llévame contigo. Sigo queriendo ser la asistente de Lynn. Los demás también se dejaron llevar. La incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Este año, la empresa ni siquiera había firmado un solo contrato nuevo. Estaban solos. Se sentían inseguros. El rostro de mi hermana se retorció de ira mientras miraba fijamente al asistente, pero no pudo evitarlo. Sin embargo, no se atrevió a repetir sus palabras. Si todo el departamento renunciara, ella no podría hacerlo sola. Estaba deseando ocupar mi puesto. No para lidiar con los problemas, sino para disfrutar de los beneficios. Justo entonces mi hija Lalsai. Un discreto coche negro se detuvo. Colón se bajó y caminó hacia mí. Y me agarraste la muñeca. Parecías un niño al que le habían hecho daño. Me bloqueaste. Te llamé desde otro número. Pero me ignoraste. ¿Qué te hice para molestarte? Voy a cambiar. No me malinterpretes. Tenía una caja de cartón en la mano. No podía quitarme de encima su mano. El calor de su palma me dio escalofríos por todo el cuerpo. Y sentí asco. Por favor, tenía que tocar mi azuela. Déjalo ir. Dije intentando mantener la calma. Colón seguía intentando hacerse el tímido. Pero mi paciencia se agotó. Con una mirada de absoluto disgusto. Me quedé quieto. Solté. Mi voz fue lo suficientemente fuerte como para alertar a los guardias de seguridad. ¿Quién se giró para mirarnos? Colón se quedó paralizado un instante. Y a regañadientes soltó su agarre. Respiré hondo. Recuperé la compostura. Y dije con miedo. Ya rompimos. No estoy de acuerdo. Los ojos de Colón se pusieron rojos. Y habló con tono suplicante. No me dejes. ¿De acuerdo? Te escucharé. Miré al asistente. Este inmediatamente me quitó la caja de las manos tras mi silenciosa señal. Saqué mi teléfono y abrí un vídeo. En el vídeo mi hermana llevaba un vestido de noche muy revelador. Como una serpiente. Aferrada al pecho de Colón, Colón no rechazó sus insinuaciones. Una mano la rodeó por la cintura. Mientras el otro respondía mensajes, en ese momento lo estaba buscando. Pero había mentido. Dijo que estaba en una reunión. La expresión de Colón era de pánico. Y se apresuró a explicarlo. Lynn suspiró levemente. Déjame explicarte. No es lo que piensas. Hice un gesto para indicarle que siguiera mirando. En el vídeo mi hermana abrazó a Colón por el cuello y lo besó. Colón la apartó instintivamente. Pero ella no la soltó. Tras varios intentos, él dejó que lo abrazara. Y se besaron. Finalmente, entraron juntos a un hotel. El siguiente vídeo los mostró besándose apasionadamente en la entrada. Antes de que se cerrara la puerta. Cualquiera sabía lo que estaban a punto de hacer. Estos vídeos no fueron grabados por espías del hotel. Los paparazzi los habían estado siguiendo y los habían grabado. Le vendieron las imágenes a mi hermana. Mi hermana originalmente planeaba usar estos vídeos para separarnos de Colón. Pero mi madre se enteró y le prohibió usarlos. Diciendo que arruinaría su reputación. La idea de mi madre era encontrar una oportunidad para que yo renunciara voluntariamente a Colón.
Para que mi hermana heredara el cole y el negocio familiar sin manchar su nombre. Conseguí estos vídeos porque los paparazzi necesitaban dinero. Y me los vendieron en secreto. En mi vida anterior, no había recibido estos vídeos. Probablemente porque los paparazzi se los vendieron a Colón. Esta vez. Con mi segunda oportunidad en la vida. Muchas cosas fueron sutilmente diferentes. Después de reproducir los vídeos, todos en la sala guardaron silencio. Me miraban con compasión. Excepto mi hermana. Que sollozó y lloró. Si vas a golpear a alguien. Golpéame. Lo siento. Pero me encanta Colón. Si estás dispuesta a dejarlo ir conmigo, te lo agradeceré toda la vida. Colón negó su relación. Lynn. No escuches sus tonterías. No tengo nada que ver con ella. Ella fue quien me sedujo. He visto a muchas mujeres como ella. Por eso te elegí a ti. He ocultado mi identidad todos estos años. Pero siempre me has tratado igual. Siempre te amaré. Nadie puede reemplazarte. Aceptó las insinuaciones de mi hermana. Pero aún así decía amarme. Su amor era realmente barato. El asistente me defendió. Si tan solo amas a Lynn. ¿Por qué te acuestas con otras mujeres? La besaste antes de entrar al hotel. ¿Qué ganas? ¿Quién va a creer que esto no es seducción? Quizá ya llevas tiempo en esto. Caray. Los demás no se atrevieron a hablar en voz alta. Después de todo. Seguían trabajando bajo las órdenes de mi hermana. Pero sus ojos mostraban una clara aprobación de las palabras de la asistente. Asentí. Bien. Bien dicho. La asistente levantó la barbilla con orgullo. Por supuesto. Al darse cuenta de que no era el momento adecuado, bajó rápidamente la barbilla. Su tono ahora se llenó de solidaridad. Lynn, Judin por SYLDWY y suspiró. ¿Quieres tirarme del pelo? ¿O golpear a este imbécil? Me parece bien cualquiera de las dos. Le di una palmadita en la cabeza. Buena chica. No vamos a armar un escándalo. Por favor, lleve la caja a mi coche. El asistente miró a la pareja de enamorados y luego a mí. Se alejaba mirando hacia atrás cada pocos pasos. Colin. Confundido por mi actitud. Dijo con cautela. Lynn. Esta vez es mi culpa. Lo prometo, esposo por SYLDWY y suspiro. No habrá una próxima vez. ¿Confiarás en mí aunque sea una vez? Sonreí levemente. Como si pensara que lo había perdonado. Le di una bofetada en la cara. El sonido de la bofetada resonó en el aire. Colin perdió la cara. Y mi hermana corrió hacia mí. Me empujó a un lado. Gritó. ¿Estás loco? ¿Por qué le pegas a alguien? Se oyó otra bofetada. La huella de una mano apareció en la cara de mi hermana. Perros como ellos merecen una buena bofetada. Mi hermana se quedó paralizada. Impactada. No podía creer que me atreviera a golpearla. Mi padre salió de la empresa y al ver esta escena, pensó que estaba acosando a mi hermana. Sin decir palabra, corrió hacia mí y me dio una bofetada. Retrocedí para evitarlo. Y perdió el equilibrio. Cayó al suelo. Lo miré con la mirada perdida. De ahora en adelante. No tengo familia. Recuerda esto. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé. Colin intentó seguirme. Pero mi hermana ahora. Me recuesto ante él desesperadamente. Mi padre. Levantándose del suelo. Gritó a mi espalda que se retiraba. Si tienes agallas. No vuelvas jamás. Esa noche. Un vídeo se hizo viral en internet. Un titular decía, hija golpea a su padre biológico. El vídeo era corto. Edición ingeniosa. Y solo mostró un breve vídeo de mí abofeteando al padre de Mira y Lynn, que yacía en el suelo, de pie sobre ellos.
No duró más de un minuto. Sin embargo, los internautas tenían sus propias opiniones. Y sus reacciones fueron completamente diferentes a las que Mira esperaba. ¿Es eso? ¿Qué edición tan obvia? ¿A qué lado debo creer? El título dice que la hija golpeó a su padre biológico. Pero en todo el vídeo ni siquiera se ve a la chica tocando un pelo de la cabeza del hombre de la pierna media. Un clásico clickbait. Este vídeo es basura. Sin sustancia. Siguiente. Espera. Hay algo aquí. Mira al chico que está junto a la chica. Parece el hijo del jefe de la familia Colin. El vídeo apenas tuvo repercusión en internet y rápidamente se desvaneció. Quizás no logró el efecto que Mira buscaba. Así que tuvo que fingir que regañaba a quien subió el vídeo en su cuenta personal. Quería que el vídeo se viralizara, pero no quería que la gente supiera que era suyo. Publicó un comunicado intentando hacerse la víctima. No quiero que los problemas familiares se aireen en público. Por muy mala que sea mi hermana, sigue siendo familia. Aunque le pegara a papá. Solía presumir de su riqueza. Y esta cuenta tenía muchísimos seguidores. Su publicación generó debate. Pero no fue nada grave. En un día, el vídeo quedó rápidamente eclipsado por otro contenido. Y cuando la estrategia de exposición pública fracasó, Mira no tomó ninguna medida. Principalmente, no tenía nada que ver conmigo. Y como necesitaba congraciarse con Colin, no tuvo tiempo para atenderme. Pasó medio mes. Una tarde, mi pequeña asistente me llamó emocionada. Lynn, ¿has visto lo de hoy? Mira recibió una paliza. Después de escuchar lo que dijo, abrí las noticias y vi titulares por todas partes sobre cómo Mira era golpeada por una esposa rica por ser la otra mujer. En el vídeo, una muñeca agarró a Mira del pelo y la abofeteó repetidamente. Mientras otras dos niñas le arrancaban la ropa. De vez en cuando la pateaba. Si no hubiera sido por la llegada de los padres de la familia Lynn, Mira habría quedado expuesta. Cuando aparecieron los padres de Mira, la niña empezó a gritarles, acusándolos de criar a su hija para que fuera una amante. El padre de Lynn, normalmente irascible, lo regañaban tanto que no se atrevía a rebatir. Y la madre de Lynn mantuvo la cabeza baja, protegiendo a Mira mientras se marchaban. La chica del vídeo la había visto de lejos en algunos banquetes. Una mujer rica y hermosa de la alta sociedad, casada con una familia adinerada. Y tenía un aire de arrogancia. No esperaba que Mira la ofendiera. Parecía que su ambición era mayor de lo que pensaba. ¿Pero no era Colin su objetivo? ¿Por qué de repente se convirtió en otro joven heredero adinerado? Parecía que habían pasado muchas cosas en el último medio mes. No me importaba saberlo. Pero mi asistente estuvo encantada de ponerme al día. Sin saber si quería escuchar o no. Recitando chismes de expertos. Según rumores, Mira se ha acercado a Colin varias veces. Incluso usó el vídeo del hotel para amenazar a la familia de Colin, obligándolos a darle un título. Pero la familia de Colin no se lo creyó. Le advirtieron que si su reputación se dañaba, no podría ser el heredero de la familia Colin. Lo reemplazarían. Colin se quedó mirando fijamente. Tuvo que averiguar cómo lidiar con eso él mismo. No sé qué hizo Colin. Pero después de eso Mira dejó de contactarlo y en su lugar, se lió con ese famoso playboy. El tipo es famoso por hacer trampa. Así que Mira recibió su merecido. Con razón los padres de la familia Lynn me han estado llamando sin parar. Resulta que su preciosa hija estaba en problemas. Y querían que les ayudara a limpiar el desastre. Por cierto, Lynn, todo el equipo de ventas de la antigua empresa se ha marchado. Algunos se han unido a otras empresas. Mientras otros emprendían sus propios negocios, el departamento de ventas se había convertido en una fachada. Mira incluso se ofreció a ese playboy. Sospecho que tiene algo que ver con la firma del contrato de este año. De repente me di cuenta de algo y mi asistente gritó.
No cree que los contratos se consigan vendiendo su apariencia. ¿En serio? ¿El departamento de ventas está vacío? La velocidad de todo me pilló desprevenido. Pensé que duraría al menos 3 meses. Pero en solo medio mes. Había destruido por completo el departamento de ventas estrella que había construido durante años. Sí. Lynn. A veces te encuentro un poco ingenuo. ¿Crees que esos ejecutivos y profesionales te siguieron solo por la empresa? No. Te siguieron porque eras su apoyo. Eras su estrella. Su mentor. Ahora que la estrella ha caído, buscarán nuevas oportunidades. Todos son vendedores reconocidos en el sector. Y pueden encontrar fácilmente trabajos bien remunerados. No tienen por qué aguantar la cara de Mira. No lo sabes. Después de que te fuiste, Mira impuso un montón de reglas inútiles. Pero esos viejos profesionales no lo van a aceptar. Desde el momento en que ella las creó, presentaron sus renuncias de inmediato y consiguieron nuevos trabajos. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Mira quería demostrarles a quienes la menospreciaban que ahora ella estaba al mando. Pero los C y los profesionales no quedaron impresionados. Se fueron sin dudarlo. Según mi suposición, esto debería haber sucedido en 3 meses. No en solo medio mes. Era un desastre. Con razón, cuando presenté mi renuncia, el padre de Lynn se negó. Resulta que Mira no podía asumir la responsabilidad. Pero estos asuntos no eran de mi incumbencia. Ahora, solo era un observador. En los días siguientes, mi teléfono explotó de nuevo. Anteriormente Colin había cambiado de número para acosarme. Ahora eran los padres de la familia Lynn. Parecía que había que cambiar el número. Cambié el mío. Pero la paz solo duró una semana antes de que se rompiera. Los padres de la familia Lynn se presentaron en mi casa. Alquilé una pequeña villa en las afueras. Temprano en la mañana. Antes de que me despertara, el timbre sonaba sin parar. Pensé que era la señora de la limpieza. Pero antes de abrir la puerta, revisé la pantalla de vigilancia. Para mi sorpresa, eran los padres de Lynn y Mira. No quería verlos en absoluto. Así que llamé a la administración de la propiedad. Les pedí que enviaran a seguridad y los obligaran a irse. 10 minutos después, el personal de seguridad y de la propiedad llegó y dijo que habían estado acosando al dueño y que debían irse. El padre de Lynn estaba furioso. Gritaba en la puerta. Lynn, sal de aquí. No finjas que no me oyes. Sé que estás ahí dentro. La casa es un desastre. ¿Y te escondes? ¿A eso le llamas valentía? La madre de Lynn empezó a llorar. Jugando la carta emocional. Casi no puedo verte de tanto llorar por ti. ¿No puedes salir a ver a tu madre aunque sea una vez? El personal de la propiedad y el de seguridad intercambiaron miradas inseguras. Sin saber si tomar una postura firme o llamar a la policía, le escribí al administrador de la propiedad: no son mis padres. Que los saquen. El personal de la propiedad y la seguridad comenzaron a actuar con firmeza. Arrastrándolos. Pasó casi media hora antes de que el patio delantero volviera a quedar en silencio. Estaba claro que esta villa ya no servía. Ese mismo día, me mudé a un apartamento de lujo. Este apartamento era mi verdadero hogar. Pero ya lo había puesto a la venta. Planeaba usar el dinero para estudiar en el extranjero. Era ridículo. Como director de ventas, mis ingresos anuales estaban muy lejos de lo que afirmaba la industria. De hecho, fue incluso menor de lo que habían presupuestado para esa empresa. Me entregué en cuerpo y alma. Sin embargo, no me quedé con nada. Al día siguiente de mudarme al apartamento, Colin llamó a mi puerta. Resultó que había apostado gente afuera del apartamento para vigilar mi llegada. En cuanto aparecí, le avisaron. Lynn. Lo siento. Eso fue lo primero que me dijo. Si de verdad lo sientes, no vuelvas a aparecer ante mí.
No quiero verte. Cada vez que aparecía, recordaba los horrores de mi vida anterior, la pandilla con la que los secuestradores habían jugado conmigo. Cuando los secuestradores llamaron a mi familia para pedirles. No lo creyeron y colgaron el teléfono. Incluso después de varias llamadas, seguían colgando. Hasta que los secuestradores me cortaron un dedito y enviaron una foto como prueba. Aún así, no lo creían. Incluyendo a Colin. Durante 3 días seguidos, los secuestradores me cortaron 4 dedos. Sin embargo, mi familia y Cole se negaron a creer que fueran verdaderos secuestradores. Los secuestradores temían que muriera. Así que me vendaron las heridas. Pero incluso ellos empezaron a sospechar. ¿Será que lo hacen a propósito? ¿Dejándote morir sin salvarte? No lo creí. Y lo negué con desesperación. Los secuestradores intentaron contactar a mi familia varias veces más. Pero simplemente cambiaron sus números privados. Las llamadas de Colin aún podían entrar. Pero lo que más me dijo fue, estoy comprometido con Mira. Este juego tiene que terminar. Ponerme a prueba así es realmente repugnante. Y luego colgó a mi desesperada llamada de auxilio. Cuando los secuestradores se dieron cuenta de que no traía dinero. Decidieron venderme. Al menos para ganar algo de dinero. Les hice una reverencia. Rogando por una última oportunidad. Prometiendo duplicar el rescate si me daban otra oportunidad. En un último intento. Llamé a mi archienemigo. Después de escucharme me preguntó. ¿De verdad te secuestraron? En ese momento apenas podía hablar. Para salvar mi vida. Le supliqué. Le prometí que le devolvería el doble del rescate. Aceptó. El día que aceptó por fin vi un rayo de esperanza. Envió a alguien a rescatarme. Pero no trajo el rescate. En cambio abatió a toda la banda de secuestradores. Después envió gente a seguirme exigiendo que me arrodillara a cada paso. Para agradecerle por salvarme la vida. No tuve más remedio que obedecer. Temía que sus hombres se convirtieran en una segunda tanda de secuestradores. Los ojos de Colin estaban rojos. Y me preguntó, ¿me amabas tanto? ¿Por qué no puedes perdonarme por este pequeño error? Tu amor es tan puro e intachable que nadie podría soportarlo. Lo que quería decir era que solo había cometido un pequeño error, como todos los hombres. Y debería perdonarlo. Fue una técnica de manipulación barata. Claramente no le quedaba otra excusa. Me arrepiento de haberte amado. Lo miré a los ojos. Hablando con el mayor disgusto. Amarte es como caer en la trampa de un sospechoso. Cada vez que lo pienso me siento sucio y enfermo. Negó con la cabeza repetidamente. Agitado. Ya lo sé, ya lo sé. No digas eso. Sé que me equivoqué. Perdóname, por favor. Lo juro. Si alguna vez dejo de amarte, que me caiga un rayo. Lo miré con frialdad. Y cuando no lo detuve, no continuó. Todavía tenía miedo. Temía su inevitable caída. En ese momento. Llegó la policía. No querían empeorar las cosas. Colin, conectado. Durante el mes siguiente me enviaba un ramo de flores todos los días. Pero ya me había mudado al día siguiente de que empezara su acoso. La asistente, al enterarse de que no tenía a dónde ir, me ofreció, emocionada, quedarme en su casa. Vivía sola. Y su lugar era muy seguro. Nadie podía encontrarlo. Faltaban 3 meses para irme a estudiar al extranjero. No tuve más remedio que aceptar su oferta sin pudor. Al llegar a su casa. Me sorprendió mucho encontrar su villa en la montaña. Rodeada de una enorme finca. Con razón nadie la encontraba. En casa del asistente. Viví una vida de lujo durante 2 meses. Desperté con cielos azules y nubes blancas. Y abrí la ventana a un jardín repleto de flores. Por las tardes hacíamos té juntos. Y por las tardes buscábamos setas en las montañas. De noche asábamos carne juntos.
De vez en cuando, Attie satisfacía mi obsesión. Chismeaba sobre lo que pasaba afuera. Lo más sorprendente que oí fue que Colin se iba a comprometer. Ispianqui era hija de un magnate de una secta. Contando el tiempo. Fue por la misma época el año pasado cuando él estaba comprometido conmigo. Parecía que el destino no había cambiado. Solo los detalles eran completamente distintos. La noche antes del compromiso de Colin, Mira publicó en su cuenta un vídeo de ella y Colin en el hotel, junto con varias fotos íntimas de Colin. Todas fueron tomadas en diferentes lugares. Así que esa visita al hotel no era su primera vez. Solo una de muchas. Colin me mintió. Dijo que solo había cometido un error. Como era de esperar. Nunca se podía confiar en las palabras de un canalla. Esa noche la gente en línea estaba pegada a los chismes. La asistente se quedó despierta hasta las 2 de la madrugada. Tocó a mi puerta con ojeras. Lynn Lenel. La gente mala recibe su merecido. Colin atropelló a Mira. Está en el hospital. Y su vida es incierta. Me quedé paralizado por un instante. No hubo reacción real en mi corazón. Fue como enterarse de un accidente con un desconocido, me compadecí por un segundo. Luego ya no me importó. Al día siguiente habiendo cumplido mi obsesión. La fiesta de compromiso se canceló. La hija del magnate de la secta se negó a ser humillada. Y el matrimonio familiar se desmoronó. La familia de Colin estaba decepcionada con él. Y anunciaron públicamente que lo despojarían de sus derechos hereditarios. Mira resultó gravemente herida. Y necesitaría un catéter el resto de su vida. Poco después el negocio familiar de Lynn se enfrentaba a la quiebra. Mis padres se aferraron a Colin como su última esperanza. Exigieron que la familia Colin salvara su empresa. O lo demandarían y lo meterían en la cárcel. El jefe de la familia Colin no era su único hijo. Su escándalo había sido noticia. Y ya no querían protegerlo. Preferían verlo en la cárcel antes que arriesgarse a manchar aún más la reputación de la familia. Colin era despiadado. Prefería ir a prisión antes que pagar. Solo para hacer sufrir a Mira. La indemnización penal no fue mucha. Y al final, Colin fue sentenciado a 3 años de prisión y multado con 200. Era un mundo despiadado. Y no hubo ganadores. Más tarde la empresa de la familia Lynn quebró. Mira sufrió graves secuelas. Esos 200. Cero no cambiaron nada. Mis padres seguían pidiéndole dinero a la familia Colin. Pero siempre me echaban. Se acordaban de mí y buscaban a alguien que preguntara por mí, con la esperanza de que volviera y fuera su obediente perrito faldero. Les resolvía todo como lo hacía antes. Solo podían soñar. Para entonces Guapen. Ya estaba en un vuelo para estudiar en el extranjero. Sentado en primera clase, vi a mi archienemigo en el avión. En ese momento de verdad quería bajar del avión. Tenía una mirada penetrante. Y cuando me vio, hizo un ruido burlón. Perrito. Te has vuelto más guapa. Mi apodo era Perrito. Me lo puso mi abuela. Dijo que ponerme un nombre humilde me haría fuerte. Era nieto del jefe de la aldea. Y su padre tenía minas de petróleo y oro en África. En aquel entonces no lo entendía. Al igual que los demás niños del pueblo. Le pusimos el apodo de Liang Jing Jing. Las minas de oro son todas brillantes y relucientes. Así que nos pareció apropiado. Desde entonces me guardaba rencor en secreto. Me llamaba Perrito. Le grité. Liang Jing Jing. Parece que tu línea de cabello está retrocediendo un poco. ¿Verdad? Levantó las manos en señal de rendición. Está bien. Está bien. No más bromas. Lo admito. Puse los ojos en blanco y los cerré para descansar. Estaba medio dormido. Parecía que el avión había despegado. En mis sueños sentí que había regresado a mi vida pasada. Vi a mi mayor rival. Sacando mi cuerpo sin vida de esa casa después de mi muerte.
Le habló suavemente a mi cuerpo. Ser tan cruel contigo fue como romper tu vínculo con ellos. No me lo esperaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la azafata me despertara y me preguntara qué había comido. Levanté la cabeza. Y mi mirada se encontró con la de mi viejo rival. De repente le pregunté. ¿Alguna vez me odiaste? Desde niños. Nunca nos llevamos bien. Incluso después de integrarnos a la sociedad. Usé métodos turbios para robarte varios contratos. Negó con la cabeza. Nadie odia a un tonto. Todavía tenía esa lengua afilada. Por una vez no le respondí. En cambio, dejé escapar una sonrisa de alivio. Después de que el avión aterrizó, cada uno tomó su camino. Quizás el destino nos vuelva a unir. O quizás no. ¿Quién sabe con el destino? ¿Verdad? Fin. A las 3 de la mañana me desperté de repente y recibí un mensaje en el grupo de la esposa de mi compañero de la preparatoria. Creo que Alicia cumplió mi obsesión. Los bocadillos que compraste son un éxito tanto para mí como para mi hijo. Ya que es así, prestaré a mi esposo a regañadientes por unos días. La última vez. Después de despertarme, vi este aluvión de calumnias y... enfurecido. Inmediatamente empezó una pelea con ella en el grupo. Lo que recibí a cambio fue una respuesta ligera. ¿Por qué estás tan alterada? Si no hiciste nada. ¿Por qué intentas demostrar lo que vales? ¿Será que de verdad tienes algo con mi marido? Ella pronunció todas sus palabras. Lo que me llevó a soportar las miradas extrañas de todos los demás. En un ataque de ira, me quedé sin aliento y me desplomé. Morí en el acto. Cuando volví a abrir los ojos, vi los mensajes del grupo y llamé inmediatamente a la policía. A las 3 de la mañana. MMM. Mi teléfono vibró de nuevo. Me despertó. Alicia. Los bocadillos que compraste esta vez me encantan. Y a mi hijo también le gustan. Ya que es así. Te prestaré a mi marido a regañadientes por unos días. Alicia. A mi marido no le gusta usar condones. Si te disgusta que lo haya usado, puedes dejar que se duche un par de veces más. Pero no le gusta usar geles de ducha externos. ¿Qué te parece esto? Tú vienes a mi casa y yo me quedo en otro sitio. Alicia. Me alojo en hoteles de 5 estrellas. Puedes dormir con mi marido. Y como no te voy a molestar, no deberías pagar la habitación. Alicia. ¿Por qué no me contestas? Deberías saber mi dirección. Si vienes, recuerda traerle el desayuno de McDonald's a mi hijo. Los mensajes seguían llegando. Cada vez que hablaba, me etiquetaba. En mi vida anterior, después de un día entero de trabajo y de tener que asistir a una reunión de exalumnos, por fin encontré tiempo para descansar. Pero justo cuando estaba a punto de acostarme, recibí una agresión verbal. Estaba tan enojado que me temblaban los dedos. Y no pude evitar discutir con una mujer del grupo. Peleamos hasta las 6 de la mañana, cuando por fin se calmó un poco. Curioso. Estaba aturdido. Y al levantarme de la cama, casi me torcí el tobillo. Abrí la nevera. Y mi teléfono vibró de nuevo. La mujer me etiquetó en el chat grupal. Alicia. Lo siento. Cometí un error. Pero deberías habérmelo dicho antes, ¿no? ¿Para qué darle tanta importancia? Pensé que eras culpable y me enojé cuando te denuncié. No pude resistirme a responder. ¿Por qué no investigaste antes de acusarme falsamente? ¿Y ahora me culpas? Su respuesta fue desdeñosa. Alicia. ¿Por qué estás tan molesta? Si no hiciste nada. ¿Por qué intentas demostrar lo que vales? ¿Será que de verdad tienes algo con mi marido? A esto le siguieron 2 emojis de risa y ojos en blanco. Agotada por todo el día y sin dormir en toda la noche. Ya estaba mentalmente abrumada. Sus palabras literalmente me mataron. Después de morir, mi alma se quedó en la tierra. Observé cómo mi cuerpo en descomposición era ignorado por todos.
Mientras tanto, la mujer que me acusó falsamente de ser amante seguía difamándome en línea. Se lucró enormemente aprovechándose de mi reputación. Innumerables internautas me buscaron. Algunos incluso encontraron la casa de mis padres. Transmitieron en vivo sus furiosos insultos contra mis ancianos padres. Usaron mi muerte para aumentar su tráfico. Al enterarse de mi muerte se burlaron. Decir que la gente mala recibe su merecido. Y que una amante merecía morir. Me llenó de ira y resentimiento. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba la noche del incidente. Esta vez, viendo las graves acusaciones de la mujer, tomé capturas de pantalla de inmediato para preservar las pruebas y llamé a la policía. En esta nueva vida, nunca caería en la trampa de intentar demostrar mi valía. En cuanto al resto, que esa mujer arrogante y su cobarde marido se expliquen ante la policía. Cuando no respondí. La mujer no se detuvo. Alicia, ¿de verdad es necesario ser tan reacia a pagar una noche de hotel? Alicia. Mi marido y tú llevan mucho tiempo teniendo una aventura. Seguro que has gastado algo de dinero en él. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo que me devuelvas el favor y me dejes quedarme en un hotel? Viendo el enlace del hotel que me envió, no pude evitar reírme disimuladamente. Aunque obviamente tenía la cabeza hecha un desastre. Tenía buen gusto para elegir hotel. Un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad. E incluso eligió una suite de lujo. El costo de una noche fue de 998. Volví a tomar capturas de pantalla. Guardo todas las pruebas en una carpeta. Alicia. Di algo. No hay nada de malo en que tengamos una conversación. Si quieres acostarte con mi marido, está bien. Después de morir una vez. Ya no me enojaba cuando me llamaba Amadita. Pero esta mujer sí que sabía cómo armar un escándalo. Al ver que no le había respondido, etiquetó a otras personas del grupo. Zhu Yukai. Oí que la pequeña ama ha estado viviendo contigo. ¿Están saliendo? ¿Cuál es su relación? Susi Haizen. Oí que tu maestra se sentaba a tu lado en la escuela. ¿Sigue en contacto contigo? A estas alturas. Era para muchos trabajadores de verdad. Como yo. Ni siquiera podían silenciar sus teléfonos mientras dormían. Sus etiquetas casi despertaron a todo el grupo. A diferencia de mí, no les daba miedo la confrontación. Tras despertarlos, enviaron un mensaje de voz de 60 segundos, furiosos, maldiciendo a la mujer por buscarse problemas. Pero a la mujer la despidieron. ¿Así que no pasó nada? Están muy alterados. Creí que la ama era una chica popular. El centro de atención. Continuó con 2 emojis de risa. En mi vida anterior. Puede que me haya vuelto loco. Pero esta vez simplemente respiré hondo e intenté mantener la calma. No quería volver a experimentar la frustración de que la ira me matara. Mi teléfono vibró 2 veces. Y más gente me etiquetó en el grupo. Lira Alicia. ¿No eras siempre de muy mal carácter en la escuela? ¿Por qué tienes tanta paciencia hoy? Al ver su nombre me quedé paralizada por un momento. En mi vida anterior, morí de forma tan injusta que mientras aún estaba en mi forma de alma. Recordé a cada persona que se había beneficiado de mi desgracia. No podía vengarme personalmente. Así que en secreto drenaba su energía vital, todos los días. Pensé que era inútil. Pero un día, una mujer me vio de repente. Su rostro palideció de terror. Y tembló por completo. Alicia. ¿Cómo estás viva? Lo siento mucho. Nunca debí haber difundido esos rumores sobre ti. Por favor. Perdóname. Lloró desconsoladamente. Arrodillada en el suelo. Me pidió perdón. Ahora al verla hablar en el chat grupal, olvidé por completo las cosas horribles que me había hecho. Cosas que me enfurecieron tanto que la torturé durante 3 días y 3 noches antes de que muriera. Después de regañarla, se quedó callada un buen rato. Pero Lira, por otro lado, contraatacó. Alicia.
¿Por qué te haces la cobarde? ¿No te divertía tanto hacerme bullying en la preparatoria?, respondió la mujer de inmediato. Lyra. ¿Te hizo bullying la pequeña maestra en la preparatoria? Dios mío. Todas somos víctimas de Elysia. ¿Un bullying en la preparatoria? Haber muerto una vez. La mayoría de mis recuerdos se congelaron en el momento de la tragedia. No recordaba nada de la preparatoria. Ni siquiera los malentendidos en la reunión de exalumnos después de 10 años. De lo contrario, no habría llamado a la policía de inmediato. Fruncí el ceño intentando recordar. Solo podía pensar en Lyra. Aterrorizada y llorando antes de morir. En cuanto al acoso. Honestamente no lo recordaba. Suspiré. Sigo optando por tomar capturas de pantalla y preservar la evidencia. Son cuestiones de lo correcto o lo incorrecto. Que la policía los juzgue. Después de esas dos frases. El chat grupal se quedó en silencio. Hasta las 7 de la mañana. Me desperté de una aplicación y abrí el chat grupal de nuevo. Otros 99 mensajes. No pude evitar preguntarme, ¿esta gente no trabaja al día siguiente? ¿Cómo es que aún tienen tiempo para seguir hablando? Hice clic. Y seguía siendo una conversación unilateral por parte de la mujer. Sin embargo, esta vez, Lyra se unió para apoyarla. Elysia, tienes la capacidad de hacer algo, pero no el valor de admitirlo. ¿Y ahora te atreves a llamar a la policía? ¿Crees que publicaré pruebas de que sedujiste a mi marido en línea? Arruinando tu reputación. Elysia, te aconsejo que retires tu denuncia policial cuanto antes. Si no, lo revelaré todo en línea. Y que los internautas decidan quién tiene razón y quién no. Lyra, cuñada. Tú, déjame. Publicaré inmediatamente sobre Elysia acosando a la gente en la preparatoria. Elysia, te daré una última oportunidad. Si no retiras el informe en 10 minutos, publicaré todas las pruebas en línea. El último mensaje se envió a las 6 de la mañana. Ahora, una hora después, la mujer y Lyra ya deben haber publicado sus supuestas pruebas. Pero no tenía prisa. Cuanto más grande fuera la escena, mayor sería la compensación que recibiría al final. Y también tenía mucha curiosidad. ¿Qué pruebas podían hacer que la mujer estuviera tan segura de que la amante de su marido era yo? Siguiendo las palabras de la mujer. Encontré rápidamente la supuesta evidencia. Escribió una publicación extensa en cierta plataforma. Mencionando nombres. Ella afirmó que yo era la descarada que había seducido a su marido. Y la foto final era de un pastel a medio comer y un cuello de pato sin abrir. Me quedé atónita. No pude evitar hacer clic en la imagen para verla más de cerca. Efectivamente. Era mi refrigerio perdido. El mismo día de mi vida pasada. Tuve que trabajar horas extra hasta las 8. Había planeado comprar un pastel y unos cuellos de pato. Vete a casa. Báñate. Y mira una película en la cama. Pero antes de la reunión de exalumnos, el director nos hizo pagar 500 yuanes primero. No quería desprenderme de ese dinero. Así que después de terminarme la mitad del pastel a regañadientes, me dirigí de mal humor a la reunión. Cuando llegué, ya casi habían terminado. Lo único que me quedaba era un hombre dando un discurso interminable. Y una mesa llena de basura. Cuando me vieron, el hombre a cargo entrecerró los ojos. Elysia, Elysia. ¿Estás aquí? Siéntate y come algo. Todos los demás ya se fueron. ¿Por qué llegas tan tarde? Al ver mi cara de disgusto, añadió, es tu culpa llegar tan tarde. Comimos primero. Espero que esté bien. En ese momento. Estaba tan cansado que no quería hablar. Respondí en pocas palabras y fui al baño. Al salir, mis bocadillos en la silla habían desaparecido. Pensé que la señora de la limpieza se los había llevado. No esperaba que un mendigo desvergonzado se los hubiera llevado a casa. De vuelta al puesto en el andén. Alguien preguntó abajo. Esto es solo un refrigerio normal. Cualquiera lo compraría para comer.
La mujer respondió, este es pastel de arándanos. A nadie en mi familia le gusta. Solo a la mujer tacaña de afuera le gustarían cosas tan poco saludables. En cuanto al cuello de pato, está insinuando que mi esposo ya está marinado. Luego publicó un montón de registros de chat. Mira. Si tuviera alguna razón. Me habría refutado. Pero no lo hizo. Y mi esposo no volvió a casa anoche. Seguí la ubicación del hotel y me hice pasar por una señora de la limpieza. Encontré esta basura en su habitación. No sabes lo ruidosa que era esa mujer. Con razón es un galán. A estas alturas. Estaba seguro. El marido de esta mujer sí la había engañado. Pero la otra mujer no era yo. Pensé que esta mujer solo estaba paranoica. La basura que su marido se llevó a casa. Ella competía conmigo por ella. Resulta que, sin saberlo, me habían tendido una trampa. Solo de pensar en cómo en mi vida pasada, me habían convertido en el chivo expiatorio y morí de ira. No pude evitar acelerar las capturas de pantalla. No era un santo. No juzgo la moral de los demás. Aunque esta mujer fue víctima de su matrimonio, me atacó injustamente. Me atacó. E incluso incitó al acoso en línea. No lo dejaría pasar a la ligera. Este tipo de publicación siempre fue popular en esa plataforma. En poco más de una hora, los comentarios habían superado los 999 y las visualizaciones alcanzaron millones. No pude evitar sonreír de satisfacción. Deja que se revuelva. Cuanto más se revuelva, mejor. Cuando la policía descubrió que solo había sido una discusión en el grupo, me lo dijeron amablemente. Puede que esto no sea gran cosa. Como mucho se disculpará contigo en persona. Para proteger tu reputación. No te apoyaremos en armar un escándalo. Asentí, indicando que lo entendía. ¿Qué situación me permitiría solicitar una indemnización? La policía dijo que si esta situación se propaga y te causa un trauma emocional. Así que desde el principio quise que esta mujer empeorara la situación. Después de haber sido agraviado una vez, no me importó que me agraviaran de nuevo. Solo que le diera mucha importancia. Avisándoles a todos. ¿Podría obtener la compensación que quería? Aunque quisiera alojarme en un hotel de lujo por 998 la noche. Tenía que ver si era digno de ella. Media hora después. La popularidad de la publicación se disparó. El dueño de la cuenta, bajo el apodo, publicó pruebas de mi acoso en el campus. Hice clic. Y una vez más. Fue la clásica nota y ensayo. Las palabras eran sinceras. Cualquiera que los viera me maldeciría como a una bestia. La publicación llegó a otro clímax. Al principio. Hubo gente que habló a mi favor. Pero al ver las pruebas del acoso, los neutrales optaron por guardar silencio. Otros decidieron atacar con más fuerza. Igual que en mi vida pasada. El acoso en línea comenzó de nuevo. Publicaron mi información personal en línea. Incluso retocaron mi identificación y otras fotos con Photoshop. Su actitud fue repugnante. Y guardé todas las capturas de pantalla. En el chat grupal, la mujer me volvió a atacar. Eligia, causaste el desastre. Ahora asume la responsabilidad. Si sinceramente retiras el informe. Admite ser la acosadora y la amante. Y páganos 500. 0, lo dejo pasar. Eligia, ya estás siendo una cobarde. Si no sales, no dudaré en revelar la información personal de tus padres. 5. Al ver estas palabras sentí un escalofrío. En mi vida pasada. Poco después de mi muerte la información de mis padres fue borrada maliciosamente. Pero rara vez los mencioné a nadie. Y rara vez usaban Internet. Lógicamente. Sus identidades no deberían haberse filtrado tan rápido. Después de mi muerte me llenó de resentimiento notar muchos pequeños detalles. Pero al ver los mensajes amenazantes que Lyra envió ahora. De repente me di cuenta. En la preparatoria, Lyra era la monitora de la clase.
Tenía acceso a toda la información familiar del estudiante. Por eso siempre me trató con frialdad durante esos 3 años. Me despreciaba. Pero no era porque mi familia fuera pobre, sino porque era feliz y estaba unida. Mis padres tenían una pequeña tienda de golosinas. Siempre que quería comer, me lo preparaban y me lo empaquetaban. En aquella época, mis padres me cuidaron con mucho esmero. Les preocupaba que mis compañeros de clase me desagradaran cada vez que empacaban algo. Se asegurarían de preparar una pequeña porción para cada uno. La mayoría de los compañeros se sorprendieron y me agradecieron. Pero Lyra, junto con algunos otros chicos, siempre tomaba la comida con desdén. Luego la tiraba delante de mí. Recordando aquellos días, ahora recuerdo el supuesto acoso de Lyra. El día de mi cumpleaños, que coincidió con el día del niño. Mis padres no pudieron tomarse el día libre. Me prepararon un pastel a mano. Planeaban traérmelo durante la cena. Y me pidieron que lo compartiera con mis compañeros. Seguí sus instrucciones obedientemente. Repartí pastelitos. Todos mis compañeros me desearon un feliz cumpleaños. Cuando llegué a Lyra, ella extendió la mano y agarró el pastel. Y sin dudarlo, lo tiró al suelo. Lo pisoteó varias veces delante de mí. Me quedé atónito. Entonces oí a Lyra gritar furiosa: «Alicia, ¿estás orgulloso de recibir un pastel de alguien? Tú y tus padres. Y estos bocadillos. Me dan asco. ¿Quién, aparte de un mendigo, querría comer esta basura?» No entendía la crueldad de Lyra. Pero oírla hablar mal de mis padres y menospreciar sus esfuerzos me enfureció. No me importaba que otros compañeros estuvieran mirando. Le di una bofetada fuerte en la cara. A menudo ayudaba a cargar cosas en la tienda de mis padres. La bofetada dio en el blanco. Y Lyra, agarrándose la cara hinchada, me miró con odio puro. «Alicia, perfeccionando el vudú de la vid. No te dejaré escapar». No me denunció ante el profesor. Y finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Pero entonces los perseguidores de Lyra me acorralaron en el baño. La líder del grupo. Mis pensamientos se congelaron. Y no pude evitar mirar el apodo de la mujer sobre su cabeza. JAX. Era la esposa de JAX. En ese momento incontables recuerdos me inundaron. El más claro fue el día de la boda de JAX. Fui al baño y sin querer los vi abrazados. Jax vestía traje. Mientras Lyra, con un vestido blanco, lloraba. Tenía la cara empapada de lágrimas. «¿Te vas a casar? ¿Qué se supone que debo hacer?» Jax le secó la mejilla con suavidad y respondió. «Lyra está embarazada de mi hijo. No puedo abandonarla». Me quedé atónito. No podía creer lo que oía. Tenía la intención de contarle a JAX lo que vi. Pero al acercarme a ella, me encontré con la mirada hostil de la mujer. «¿Oí que una vez perseguiste a Jax? Se va a casar. Así que te sugiero que te quedes donde estás». Estaba confundido y quería discutir. Pero la boda estaba a punto de empezar. Así que solo pude levantar la mirada y observar cómo la mujer, con la cabeza bien alta, se acercaba a Jax. Uno observando a la mujer que seguía del lado de Lyra. No pude evitar recordarlo. En la boda de JAX. Lyra había sido dama de honor. No pude evitar sonreír con desprecio, a pesar de mis repetidos recordatorios. Ella seguía creyendo que yo era la amante. Mientras trataba a Lyra. La verdadera amante. Con cuidado. Ahora lo entendí. Si no intervenía, Lyra y esta mujer probablemente acabarían revelando la información de mis padres. Podría soportar el abuso verbal y el estrés. Pero mis padres eran inocentes. Igual que el pastel de entonces. Lyra se burló de él. Luego Jax trajo a su grupo para acorralarme. Pero probablemente ni siquiera lo recordaba. Ese día salí del baño con una sonrisa. Mientras todos los demás se cubrían apresuradamente las manos.
Pálido. Hasta el día de hoy, habiendo cumplido mi obsesión. Mis padres no tienen ni idea de lo que pasó. Alicia. ¿Eres adicta a hacerte la muda? ¿No te da miedo que revele la información de tus padres? TSK, habiendo cumplido mi obsesión. Tus padres son muy desafortunados. Criando a un ser tan desagradecido y cobarde como tú. En el grupo. Lyra disparó con valentía. Reuní todas las pruebas. Lo empaqueté. Y lo envié a la policía. Luego etiqueté a Jax. Jax. Todos dicen que soy un cobarde. ¿Y tú por qué? El protagonista. Guardando silencio. Jax. ¿Por qué no le dices a tu encantadora esposa quién es tu verdadero amante? Publiqué las capturas de pantalla en el grupo. Jax, he oído que estás en proceso de ascenso. Me pregunto si entregar estas fotos a tu empresa afectará tu progreso profesional. Sabía cómo aprovechar el momento oportuno. Si quieres lidiar con la esposa celosa, empieza por su esposo. La primera en ceder no fue la esposa de Jax. Era Lyra, quien me había estado pidiendo disculpas a gritos. Alicia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué metes a Jax en esto? Tranquila y serena. Le expliqué pacientemente a Lyra. Por supuesto. Tenía que involucrar a Jax en esto. Después de todo, eres tú quien me llama su amante. ¿Como su amante? ¿Cómo pudo callarse mientras me calumnian? Lyra. ¿Te importa tanto Jax? ¿Eso significa que imité a la esposa de Jax y publiqué unos emojis de risa? Ay, ¿qué pasa? ¿Ya no hablo? ¿Adiviné bien? Lo siento. Solo estaba adivinando. No esperaba dar en el blanco. El abuso verbal que sufrí en mi vida anterior. No dudé en volver con Lyra esta vez. Solo que Evin cumplió mi obsesión. En mi caso, no la había cumplido. Lyra y una mujer difundían mentiras. Pero para Lyra, la verdad finalmente salía a la luz. Seguí adelante. Lyra Jax. ¿Por qué guardan silencio ahora? Acordaron en secreto una solución. Lyra Jax. Está bien. Sea lo que sea. Podemos hablar abierta y honestamente. Igual que ustedes dos en su boda. ¿No se abrazaron y besaron delante de mí? Lo que siguió fue el pánico de Lyra y las preguntas de la esposa de Jax. Lyra, Alicia. ¿Qué tonterías dicen? Jax, Alicia. ¿Tienen pruebas? Si no, los acusaré de difundir rumores. En ese momento todavía se atrevían a amenazarme con rumores. Reí fríamente. Entonces envié la foto al grupo sin dudarlo. ¿Puedes verla bien ahora? Aquí tienes un primer plano de tu marido con Lyra. La foto estaba un poco borrosa después de varios años. Pero aún era lo suficientemente claro como para reconocer a Jax y Lyra. Estaban uno frente al otro frente a la cámara. Se besaban apasionadamente. ¿Cuándo? No les di oportunidad de recuperarse. Y seguí lanzando noticias explosivas. Jax, oí que hace poco contrataste a una nueva secretaria. Parece que es Lyra. ¿Verdad? En ese momento mis pensamientos estaban claros. Por fin entendí por qué. En mi vida pasada, Jax siempre aceptó en silencio que yo era su amante. Amaba a Lyra. Pero Lyra me odiaba. Fue una coincidencia que no hace mucho le hubiera robado una colaboración. Además había estado observando la cuenta de la esposa de Jax en cierta plataforma. Enseguida me di cuenta de que llevaba tiempo sospechando que Jax tenía una aventura. Entre sus palabras había sutiles indicios de que quería arruinar la reputación de su amante. Incluso estaba considerando usar el acoso en línea para incitar a la otra mujer al suicidio. Capa tras capa. Este par de sinvergüenzas decidieron usar la reunión de exalumnos para consolidar mi identidad como la amante de Jax. Inicialmente planearon armar jaleo estando borrachos. Sin embargo, llegué demasiado tarde. Y no era el momento adecuado para actuar. A Jax se le ocurrió una idea repentina y me arrebató los bocadillos que había traído.
Se los llevó a casa a propósito y los puso en la mesa del comedor. Sabía que su esposa sospechaba mucho. Así que después de dejar los bocadillos en la mesa, quedó con Lyra para reservar una habitación de hotel. Jack sabía que su esposa lo estaba escuchando a escondidas. Así que gritó mi nombre a propósito. Dejó su teléfono en casa, permitiendo que su esposa lo usara como una oportunidad para sembrar el caos. En mi vida pasada, lo logró. Pero cuando morí, me llené de resentimiento. Y mi alma, aún remanente, devoró la fuerza vital de Jax y Lyra. Al final, el día del ascenso de Jax, estaba tan aterrorizado por mí que se durmió y se cayó del tejado. Lyra, por otro lado, soportó 3 días y 3 noches de tormento antes de decidir terminar su vida en agonía. En cuanto a la esposa de Jax, hizo una fortuna con los bollos ensangrentados. Pero al final Jax la engañó y lo perdió todo. Nunca le puse la mano encima. Pero Jax murió frente a ella. Enloqueció por la impresión. Vivía como un fantasma. Todos los días. Se torturaba a sí misma y a su hijo. Mientras tanto pagaba el precio de las malas acciones de todos. Solo entonces me sentí lo suficientemente satisfecho como para irme. Pero mi resentimiento era tan intenso que el rey del infierno temió que volviera a presenciar a Jax y a los demás, reavivando mi ira. Entonces, él y el juez acordaron permitirme regresar al mundo mortal para purificar mis agravios. Ahora, al ver que Jax y los demás no pueden hablar, exhalé lentamente. Dejarlos morir miserablemente aliviaría mi ira. Pero solo si sufrían el dolor que yo había padecido podría realmente dejarlos ir. En ese momento Jax, que había permanecido en silencio todo el tiempo, por fin entré al chat grupal. Me etiquetó, Alicia. ¿Podemos separarnos en buenos términos? Ya no te quiero. Te di el dinero de la ruptura. Dejémoslo aquí. No hay necesidad de complicarlo todo y meter a Lyra en esto. El mensaje fue retractado de inmediato. Pero ya lo había previsto. En cuanto el grupo se actualizó, tomé una captura de pantalla inmediatamente. No esperé a que Jax volviera a editar. Acabo de enviar la captura de pantalla al grupo. Lyra, tú eres un hombre casado. Llamar a otra mujer tan íntimamente. ¿Pero me señalas como la amante? Jax, ¿te reíste al decir eso? ¿Seguirás diciendo que esa foto del beso es conmigo? Lo siento. Odio la fealdad. Y verte me quita el apetito. Jax, no creas que puedes volver a manchar mi nombre. Si esto continúa, no puedo garantizarte que aún tengas la oportunidad de ascender. Estaba presionando mucho. Lo siguiente fue que Jax me llamó. 8. Parecía que se escondía en un lugar cerrado. Su voz resonaba ligeramente. Alicia. ¿Qué quieres? Admito que mi esposa está siendo extremista. Pero podrías haber discutido un poco. Lo convertí en un asunto menor en lugar de hacerlo tan grave. ¿Por qué alargar esto hasta el punto de que todo el mundo lo sepa? Es malo para ambos. Me burlé. Jax. Mi pastel de arándanos es un pedido personalizado. Vale 498. Y el cuello de pato está hecho con pato fresco. El precio de compra grupal es de 98. ¿Por qué no me preguntaste antes de llevarte mis cosas sin decirme nada? No mentía sobre el precio del pastel. Compré el cuello de pato en un puesto callejero para picar algo barato. Aunque barato. Que Jack se llevara cosas sin preguntar fue claramente un robo. Al colgar el teléfono, le pregunté al gerente del hotel si podía revisar las grabaciones de vigilancia. El valor de la caja era escaso. Sabía que no le afectaría mucho a Jax. Pero sin duda podría hacerle sufrir socialmente. Oí el falso suspiro de Jax. Alicia, no estás casada. Así que no entiendes que las personas casadas están atadas con grilletes. 3 años de clase. Podrías dejarlo ir. Ser una mejor persona. Y que esto pase. Pórtate bien.
Escucha, Madararilao Sari. Retira la demanda. Y te daré $5.000 como compensación. No me molesté en escuchar el resto. Con frialdad, con aire de Adinkofeld. Lo interrumpí sin dudarlo. Jax. No intentes usarme las mismas artimañas que usaste con Lyra y su esposa. Simplemente me dio asco. Jax habló con tono altisonante. Pero si aceptaba los 5.000, al instante siguiente él y su delicada esposa probablemente me denunciarían por extorsión. Se podía presentar un caso por solo 3.000. Jax el tacaño estaba dispuesto a ofrecer 5.000. Algo no cuadraba. Me burlé. Parece que no piensas resolver esto bien. Si ese es el caso. Nos vemos en el juzgado. Primero. Solo quería usar la plataforma para dar a conocer la relación de amor-odio de estas tres personas. Para que sufrieran el dolor del acoso en línea y las filtraciones de identidad. Pero ahora. Al escuchar el tono orgulloso de Jax por teléfono, de repente quise que lo perdieran todo. Sus trabajos. Sus matrimonios. Su amor. Solo espero que. Ante el juez. Aún les quedaría decencia. Tras un largo silencio. La vista de Jax se hizo evidente. Alicia. ¿Por qué ir tan lejos? Con un chasquido de dedos. Ni siquiera tendrás oportunidad de hablar. Si sigues siendo tan terco, tendré que disculparme con tus padres. Ante una calamidad, aún se atrevió a amenazarme con su poder. ¿De verdad creías que era un blanco fácil para ser pisoteado? No dije nada. Corté la grabación del teléfono en 2 partes. Una se la envié a la esposa de Jax. ¿Oíste eso? Tu esposo dice que está atado por el matrimonio. Ah, por cierto. Probablemente no lo sepas. Jax perseguía a Leara en la preparatoria. Repitió algunos años solo por ella. La otra parte se envió anónimamente a la competencia de Jax. He oído que has estado intentando derribar a Jax. Esto debería ayudarte. Yo tampoco pensaba dejar escapar a Leara. Preparé la declaración y las pruebas con antelación. Lo organicé todo, tras haber cumplido mi obsesión. Y lo publiqué en una página web de libros. Sin dudarlo etiqueté a Vanua y a Yuzi. Te oí decir que soy la hermana acosadora. ¿La hermana amante? ¿Por qué no les cuentas por qué te acosé? ¿Y por qué me convertí en la amante? Gracias a la esposa de Jax y a Leara. Mi publicación llamó la atención rápidamente. Una con mi ayuda. Todo lo que siguió transcurrió con normalidad. Al recibir la grabación, la esposa de Jax fue directamente a la oficina de Leara. Solo para ver a Jax consolando suavemente a Leara en sus brazos. La mujer estaba furiosa. Ignorando a los presentes. Le dio 10 bofetadas a Leara, una tras otra. Perra. Te consideraba mi mejor amiga. Lo compartí todo contigo. Pero nunca lo imaginé, y has estado deseando a mi marido desde el principio. Con razón sigues soltera a los 30. Dices que no encuentras a la persona adecuada. Pero a mis espaldas, tienes una aventura con mi marido. ¿Tienes algo de vergüenza? La compostura de la mujer se había desmoronado por completo. Ver los gestos fingidos de Leara solo avivó su ira. No dudó. Tomó las pruebas que le había preparado. Las imprimió y se las entregó a todos los presentes. Míralo bien. Este es tu maravilloso jefe. Tu gran secretaria. En las fotos, Leara estaba completamente desnuda. Sentada lascivamente en el regazo de Jax. Cuando Leara vio estas fotos, sintió como si todos a su alrededor la miraran con una mirada sugerente. Acostumbrada al cariño de Jax. No podía soportar tal humillación. Jax. Saca a esta loca de aquí. Sáquenla. Diles a todos que se vayan. Leara se agarró la cabeza, Jax. Haz algo. Pero la decepción la esperaba. Durante toda la escena. Jax permaneció en silencio como un simple espectador. No impidió que su esposa se desatara.
Tampoco respondió a las desesperadas súplicas de Leara. Solo después de que su esposa se calmara, sujetándose el pecho para recuperar el aliento, Hux habló con frialdad. Bien. ¿Estás contento ahora? ¿Te basta con esto? Si no, puedes seguir haciendo el drama. Su voz transmitía una indulgencia repugnante. Como la de un esposo amoroso e infinitamente tolerante. Pero Hux había subestimado la ira de la mujer. En cuanto terminó de hablar, ella levantó la cabeza y lo fulminó con la mirada. Hux. Se burló. ¿Te estás comportando como tu madre? En cuanto termine con Leara. Tú eres el siguiente. Hux frunció el ceño y dejó de insultar. Pero la mujer, habiendo cumplido mi deseo. Consumido por la rabia y sin razón, ignoró sus palabras. Escuchando el tono arrogante de Hux. Miró a Leara con enojo. De repente atacó a Hux. Nadie notó que llevaba un cuchillo. Cuando el cuchillo de fruta se clavó en el abdomen de Hux, Leara palideció. Mirando la sangre en shock. Tú lo mataste. Hux se agarró la herida. Se negó a dejar que ella sacara un cuchillo. Llama a la policía. Llama al 120. Leara. Llama al 120. Pero Leara, paralizada por el miedo, se quedó inmóvil. Su cuerpo estaba rígido. No podía mover las manos ni los pies. ¿Y los espectadores? Para cuando Leara gritó. Ya habían huido del lugar. Solo quedaba para ayudar a Hux la misma persona que acababa de lastimarlo. La expresión de Hux finalmente cambió. Bajó la cabeza. Miró a su esposa con ojos suplicantes. Cariño. Lo siento. Por favor. ¿Me dejas ir esta vez? Hux temblaba de dolor. Cariño, nuestro hijo nos espera para irnos a casa. Por favor, perdóname esta vez. ¿De acuerdo? La mujer lo miró fijamente. Sus ojos se enrojecieron. Hux. ¿Recuerdas a nuestro hijo? ¿Pensabas en él cuando me engañabas y conspirabas contra mí? Jax era egoísta y egoísta. De principio a fin, solo quería beneficiarse de todos los que lo rodeaban. Conspiró contra Leara y las mujeres de su vida. Empujándolos a la batalla por él. Incluso ahora. Todavía creía que podía usar los sentimientos de la mujer por su hijo para obligarla a soltarlo. Pero Hux había calculado mal. Sus palabras consumieron los últimos restos de su cordura. Sacó el cuchillo. Intentaba apuñalar a Jax en el brazo. Pero los guardias de seguridad llegaron justo a tiempo para detenerla. El caos terminó con la llegada de la ambulancia y la policía. Me senté arriba observando fríamente. La policía se llevó a la mujer. Hux yacía en el vehículo de emergencia. La miraba fijamente. Buscaré un abogado. Y hacerte pagar por esto. Pero debido a la grave pérdida de sangre, se desmayó después de decir esas dos frases. ¿Y Leara? Se quedó paralizada. De pie, inmóvil. La policía intentó llevársela. Pero cuando se acercaron, Leara empezó a retroceder aterrorizada. No, no me mates. No quise ser su amante. Fue Hux quien me engañó. Me convirtió en su amante. Fue igual que en mi vida pasada. Después de que Hux muriera, ella se arrodilló ante mí. Llorando amargamente. Los malvados finalmente habían recibido su merecido. El día del juicio. Hux seguía en su cama de hospital. La herida de arma blanca le había dañado gravemente el bazo y los pulmones. Si no se recuperaba bien, podría sufrir consecuencias a largo plazo. Ante las pruebas presentadas por el juez, la mujer no se defendió. Desde el otro lado de la habitación, me miró. Sus ojos estaban desprovistos de vida. ¿Te alegra verme engañar y jugar conmigo? Ahora me pregunto si el bocadillo que me dieron fue algo que pusiste intencionalmente delante de Hux. Giré la cabeza. Decidí ignorarla. Alguien obsesionado con las teorías de la conspiración jamás podría comprender que todo fue una simple coincidencia.
De principio a fin. Siempre había sido la víctima de esta farsa. En cuanto a todo lo demás me pareció ridículo. Quise advertirle durante la boda. Pero ella creía tercamente en Jax y Lyra. Me veía como un rival inexistente. Ahora, después de todo, estaba claro que ella misma se lo había buscado. Originalmente solo se le exigía que me compensara con una suma de dinero. Pero en cambio, lo echó todo a perder por descuido. Ojalá. Luego sacó el historial médico de Jax. Con varios cargos en su contra, la mujer pasaría años en prisión. En cuanto a Lyra, ella solo había provocado controversia y no me causó ningún daño sustancial. Solo estaba obligada a compensarme por daños emocionales. Sin embargo, mi publicación en ese sitio web de libros se hizo cada vez más popular. Todo lo que había soportado en mi vida pasada se había vuelto contra Lyra. Vivía cada día en la miseria. Jax, tras recuperarse, regresó al trabajo, creyendo que podría ganarse la compasión haciéndose la víctima. Pero durante su ausencia, sus competidores ya habían conseguido más de la mitad del apoyo. La promoción de Jax fracasó. Y con el sabotaje de sus competidores perdió varios contratos importantes. Fue degradado. Al enterarme del destino de los tres, no me sorprendió en absoluto. Al ver las figuras ocupadas en la pastelería, sonreí y hablé. Jefe, me gustaría un batido de arándanos. El más dulce.